a todos. Primero una disculpa porque ayer me pasó la cosa más. Nunca salgo de mi casa y ayer fui a atender un asunto a una ciudad que está bastante, bueno, bastante lejos no, porque las carreteras muchas son tan malas. Está como a unos 58 kilómetros, pero la lluvia que cayó ayer yo creo que fue el diluvio. Hoy está parecido, pero aquí se oye menos. Vamos a ver si ahorita empieza a llover fuerte y lo empiezan a oír. Así es que mil disculpas por eso y les agradezco que hayan aceptado programarla para hoy. Y vamos a seguir. ¿Se acuerdan ustedes? En la última sesión quedamos precisamente en tratar de establecer el tipo de validez, los tipos de validez de un ensayo clínico caracterizado. Entonces, en términos generales, podemos decir que todo ECA puede contener dos tipos de errores que afectan directamente su validez. En algunas ocasiones es una afección grave y en otra menos grave, pero siempre afecta la validez de los resultados. Esos errores son aleatorios y errores sistemáticos. La validez interna se refiere a la virtud de haber obtenido datos. Espérate un momento, es una llamada de call. La validez interna se refiere a la virtud de haber obtenido datos verdaderos adecuados a la realidad dentro de la muestra estudiada, ¿verdad? Y cómo se hizo todo el proceso, que ahora vamos a ver. Todo el proceso de construcción de un ECA asegura su validez interna y está en manos de los investigadores. Y la validez externa se refiere a la posibilidad de generalizar los resultados de la muestra a la población general. Y yo antes de decir generalizar, extender los resultados de la muestra a la población general. Recuerden que el grupo control es una representación de la población general en donde está hecho el estudio o en el tipo de pacientes que está hecho el estudio. Por eso es muy importante ver las características de cómo se escogieron los pacientes que estaban en el grupo experimental y cómo se escogieron y cuántos son los que están en la población general. Cochrane tiene la posibilidad de usar una herramienta, pero que no la usa habitualmente. Pero sí es una herramienta que nos permite evaluar las características de los estudios y el tamaño de los estudios, sobre todo el tamaño de los estudios y el tamaño de los efectos, para ver si el estudio debe ser incluido o excluido de la revisión, de una revisión sistemática, por ejemplo. Ese procedimiento o ese método lo creó el Centro de Ensayos Clínicos de Copenhague, y si alguno tiene interés en leer algo más de eso, con mucho gusto nosotros se lo mandamos, o se lo mandamos a Virginia para que lo mande. No voy a profundizar en eso, porque es hacer más compleja esta presentación,
pero sí es mi obligación mencionarlos. Los errores aleatorios se describen si el diseño del estudio es de buena calidad. Y aquí entramos nosotros a discutir un tema que no se ha dejado discutir en el mundo, que se entiende por buena calidad. La probabilidad de que el porcentaje hallado de la muestra sea lo más parecido a la población aumenta a medida que el tamaño de la muestra se aproxima a la población. Eso lo sabemos desde que estamos ingresando a la universidad. El tamaño de la muestra parece ser que tiene una mayor probabilidad de acercarse a caracterizar la población. A mayor tamaño de una muestra de buena calidad, menor será el error aleatorio. Eso es una máxima que se aplica. Ahora, aquí hay algo que ustedes tienen que ver y leer con cuidado. A mayor tamaño de una muestra de buena calidad, menor será el error aleatorio. Y aquí volvemos otra vez a la calificación subjetiva para algunos de buena calidad. ¿Qué es una muestra de buena calidad? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Alguien que sea un voluntario empujado, que me diga que entiende, no es gran cosa, nada más que qué entendemos por una muestra de buena calidad. Nadie me contesta. El doctor Córdoba, que lo vi muy entusiasmado hablando ahora. Doctora Rodríguez, usted, para ver si acaso estimula a estos muchachos, porque hoy vinieron muy tímidos. Bueno, parece que no hay nadie en la sala. Nadie me contesta. Bueno. Una muestra de buena calidad podría ¿sí? ser una que represente realmente a la población total que estamos estudiando. Claro, pero usted sabe que el tamaño muestral y la forma de diseñar la muestra tiene unos procesos estadísticos matemáticos que podemos revisar y a ver cómo se seleccionó la muestra en términos de qué probabilidad tenía de representación de que las respuestas puedan tener un rango de 80 o 90% de probabilidad. Yo pensaría, doctor Mario, que si se habla de una muestra de buena calidad, en un principio estar hablando de que la muestra de esta población tenga un buen diseño, el estudio tenga un buen diseño. Así sea, si la muestra es pequeña, pues, pero si lleva un buen diseño, con un buen objetivo planteado, podría ser eso de que aunque tengan pocos casos, que la muestra sea pequeña, el error aleatorio también puede ser menor. Yo me temo que esa máxima que usted acaba de anunciar, de que si la muestra es pequeña y está bien diseñada, va a disminuir el error aleatorio, no se da así en la realidad. Una muestra pequeña, aunque esté bien tomada, va a aumentar el error definitivamente. Entonces tenemos que, por eso les hablaba,
para revisiones sistemáticas, si bien es cierto, en las revisiones sistemáticas, los resultados de los SECAS se agregan, ¿verdad? Se hace una síntesis, pero hay siempre diferencias entre las poblaciones y entre los resultados. Entonces, este es la herramienta que les dije que crearon en Copenhague para ver si el tamaño de la muestra de un ECA lo hace candidato a ser parte de una síntesis de la investigación de ensayos clínicos y randomizados. Hay varias formas de medirlo, ¿verdad? El efecto continuo, el random effect, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando de revisiones sistemáticas. Solo quiero hacerles claro que el tamaño de la muestra, y vean lo que dice ahí al final, a mayor tamaño de una muestra de buena calidad, menor será el error aleatorio. Pero no la calidad de cómo se diseñó el estudio y la muestra, no puede superar a veces el tamaño o el número de participantes de la muestra. Eso, doctor, es una máxima que queda siempre clara. Entonces, por eso se desarrolló este otro instrumento que desarrollaron los daneses, ¿verdad? Que, como les digo, no se usa en todas las revisiones sistemáticas, pero cada día se está usando más. Porque a veces podemos hacer inferencias de un estudio que no tiene el potencial o el poder para que los efectos que muestra sean considerados. Por eso es tan importante esta parte de la selección de la muestra. Y ustedes encuentran muchos estudios. Ahora con COVID, nosotros revisamos estudios que tenían 10 pacientes, 4 pacientes, y que pretendían ser un ECA, ¿verdad? Y no podemos hablar de un ECA. Es una muestra insuficiente para tomar decisiones de los efectos resultantes. ¿Algún otro comentario? Doctor, ¿le quedó claro eso? Sí, doctor, sí queda claro, pero solo la duda, yo creo que lo voy a explicar más adelante, las características que lleva lo que es decir un estudio de buena calidad. A ver, dígamelas ahora o calle para siempre. Doctor Córdoba. Porque este es el momento de discutir esas cosas. Para eso estamos aquí. O si necesita estudiarlo más, está bien, nada más digo aquí. No está preparado para discutirlo. Doctor. Doctor. Un estudio de buena calidad va a ser aquel que tenga el mejor diseño metodológico. ¿Y cuál es el mejor diseño? ¿Cómo establece usted el diseño o la calidad del diseño del estudio? Ahí esas son las trampas, ¿verdad? Que tenemos en la cabeza a veces. El mejor diseño, pero ¿cómo? ¿Qué es el mejor diseño de un estudio? El mejor diseño de un estudio incluye también cómo se diseñó la muestra.
Entonces, no podemos hablar de el diseño del estudio sin incluir a la muestra, que es la parte más sensible de un estudio aleatorizado, controlado, ¿verdad? ¿Cómo se diseñó la muestra? ¿Cuál es el valor de ponderación de la muestra? ¿Qué vamos a esperar de esa muestra? Esa muestra nos puede dar una certidumbre del 80, del 90, que es el buen diseño de un estudio. Yo puedo diseñar muy bien cómo selecciono a los pacientes y cómo selecciono los controles, y la descripción de los pacientes y la descripción de los controles es clara, ¿verdad? El allocation concealment, o cómo yo selecciono cómo va a estar un paciente en el grupo control o en el grupo experimental, está bien hecho, no tengo dudas, lo hicieron bien. La asignación aleatoria también, todo eso está bien. Pero, ¿cómo se diseñó la muestra? Y el tamaño del número de pacientes que tiene la muestra es un factor componente de la buena calidad y por tanto del riesgo del error aleatorio de un ensayo clínico. Si estamos hablando de un ensayo de 10,000 pacientes, pues ahí nos despreocupamos un poquito de eso. Pero también tenemos el riesgo de que cuando tenemos un ensayo de 10,000 pacientes, por lo general es multicéntrico. Entonces, ¿cómo se comportan los investigadores a la hora de recoger y hacer de seleccionar los pacientes reales, los que participan en los dos grupos o en los X grupos que tenga el ensayo? Eso es algo que tenemos que idear la manera de poder registrar cómo se está haciendo, porque el investigador principal tiene que estar viendo ese componente. Pero la muestra ya viene seleccionada, ya viene diseñada, tantos pacientes de esta edad, tantos pacientes de la otra edad, tantos pacientes en el grupo aleatorio, en el grupo experimental y tantos pacientes del grupo control. Esa parte es parte del diseño interno del estudio, pero la muestra no deja de estar ahí, ¿verdad? Como parte componente del diseño del estudio. Entonces, doctor, uno puede, déjeme buscar, voy a buscar el TCA, que en esa pantalla, ya a veces trabajo a doble pantalla. Ahí. Sí, entonces ahora les voy a enseñar eso. Usted puede tener un buen diseño del estudio, pero la muestra es pequeña. Las muestras pequeñas ya tienen un error implícito, ¿verdad? Que debemos solucionar. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que las muestras pequeñas van a aumentar el error aleatorio. Entonces, tenemos que tener herramientas que nos permitan valorar cuánto puedo confiar en ese estudio pequeño para tomar decisiones, ¿verdad? Espérate para... Bueno, eso dejarnos, pues. Entra
Ya. Bueno, pero yo lo puedo hacer aquí. No me puedo salir de la página completa. No, ¿Ah? no. Bueno, de todos modos me lo vas a enseñar. Sí, lo voy a enseñar aquí. Espérenme, voy a salirme de esa página completa. Y voy a poner aquí. ¿Cómo es que se llama? Copy trial. Aquí está. Ahora sí, ustedes están viendo mi pantalla. Sí la vemos. Sí la vemos. Mario, pero lo que vemos es el PowerPoint que tenía de la validez del ensayo, no estamos viendo lo otro. Ya, es que, espérame un segundito. Espérame un segundo, antes de compartir. Ahora sí. Este es la herramienta que diseñaron los amigos de Copenhague, ¿verdad? Se llama Trial Sequential Analysis, o TSA. Esto está en español. Los daneses son tan buena gente, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí. Ellos lo publicaron en español. Eso les voy a enseñar. Recuerden que en en esto, yo no lo pensaba mencionar, pero cada día me convenzo de que cuando empezamos a hablar del tamaño del ensayo, aquí está. Ahora sí, ya voy a compartirles esta pantalla. Ya, aquí está. Vamos a dejar de compartir. Y ahora voy a volver a compartir. Y ya les prometo que no les... me hizo. Aquí está. ¿Qué pueden ver? ¿Lo pueden ver? Sí, doctor, se ve. Sí se ve, Mario. Ok. Vean que está en español y ahora se los puedo mandar. Manual del usuario para el análisis secuencial de ensayos clínicos. Esto lo que permite es aplicar un software desarrollado por ellos de TSA, ¿verdad? Cuando se está haciendo un metaanálisis, y poder ver si ese ensayo se incluye o se excluye del metaanálisis por cuestión de tamaño y de errores aleatorios. Aquí está, ¿verdad? Esto, desgraciadamente, no se usa en todas las revisiones sistemáticas, aunque debería usarse, sobre todo en investigaciones en cirugía,
en este tipo de estudios que por lo general son ensayos muy pequeños, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver el poder que tiene ese ensayo clínico para poder yo generalizar lo que estoy diciendo. Les hago esta acotación porque es importante que ustedes vean que esto no lo tomamos a veces en serio, pero que es demasiado importante para tomar en serio el tamaño de un ensayo clínico. Ahora, ustedes dirán, nosotros no estamos haciendo una revisión sistemática. Eso es para los revisores. No, es que el problema es que un ensayo que no tiene el poder para tomar en consideración los resultados, tampoco lo podemos tomar para la práctica clínica, ¿verdad? O para hacer una guía de práctica clínica. Entonces, yo no sé, doctor, si le queda claro esto o si yo estoy insistiendo mucho o cómo lo ve. Para mí queda muy claro, doctor. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Ahora veamos los errores sistemáticos. Por mucho que aumentemos el tamaño de la muestra, nunca podremos llegar al 8.4% que buscamos. De hecho, podríamos alejarnos cada vez más y más. Puede deberse a la imprecisión de un instrumento de medición. Precisión no es igual que variabilidad. Puede deberse a la variabilidad producida por el observador o por el sujeto de estudio. También puede deberse a debilidades en el registro de los datos o producto del análisis de los resultados. Aquí entran muchas cosas, ¿verdad? Podemos aumentar el tamaño de la muestra y no vamos a llegar a ese porcentaje que estamos buscando, y más bien nos alejamos mucho más, porque puede verse a la imprecisión de un instrumento de medición, y aquí hacemos la aclaración que precisión no es igual que variabilidad, y puede verse a variabilidad producida por el observador o por el sujeto de estudio, ¿verdad? Esto es muy común en los ensayos clínicos, esta variabilidad producida por el observador, como por el que toma los datos, y por el sujeto de estudio, o sea, el participante. Se me ocurrió. También puede deberse a debilidades en el registro de los datos o producto del análisis de los resultados. Vuelvo a traer a la memoria un estudio que participamos Virginia y yo, hecho por McMaster, que era un estudio multicéntrico. Bueno, empezaron a registrar debilidades y variabilidad en los datos, sobre todo de un grupo que estaba allá en el Lejano Oeste, y tuvieron que parar el ensayo porque lo que estaban haciendo era falsificando los datos, metiendo datos falsos. Eso pasa hasta en las mejores familias, ¿verdad? Era un estudio dirigido por McMaster. Entonces, la debilidad en los registros o producto del análisis de resultados nos hace ver que hay errores sistemáticos, que un investigador con un buen equipo de trabajo que analice lo que se va registrando puede detectarlo de inmediato. Un error sistemático en una investigación es un sesgo. Es una desviación de la verdad. Puede ser accidental o inducida. Afecta la confianza en los resultados de un estudio. Los sesgos pueden sobreestimar
o subestimar el efecto. Y por supuesto que las revisiones sistemáticas, por más Cochrane que sean, y los metaanálisis, no están exentos de que esto pase. Hay una expresión en inglés que nosotros la traducimos aquí, basura entra, basura afuera, ¿verdad? Garbage in, garbage out. Las revisiones sistemáticas están compuestas por ensayos clínicos aleatorizados, ¿verdad? Algunas tienen otro tipo de estudios, pero en este caso estamos hablando de eso. Y entonces las revisiones no están exentas. Por eso cada día se crean más herramientas para poder comprobar la validez de la medición de los efectos que tenemos en los ensayos clínicos. Hagamos esta revisión de los tomado del Instituto San Carlos III de España. Ensayos clínicos con medicamentos, que son a los que los médicos clínicos están más expuestos, ¿verdad? Y repasemos estas fases, ¿verdad? Que están compuestos los ensayos clínicos para probar primero eficacia y seguridad y después la efectividad de los medicamentos. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre eficacia, seguridad y efectividad? Es una pregunta, ¿verdad, Mario? Sí, la Vaya, pregunta es si alguno me puede explicar qué es la diferencia entre eficacia y Efectividad. seguridad y efectividad. Bueno, creo que efectividad es que con unos medios se logra llegar a un objetivo. Esa es la efectividad. La eficacia es que se logra llegar a un objetivo con el menor esfuerzo. Y seguridad, que estar seguro, que decir, que lograr el objetivo. A ver, doctor, estamos midiendo, estos son ensayos clínicos para medicamentos. Vemos que aquí hay una fase preclínica, que es la parte del laboratorio, de los farmacólogos, los biólogos, los químicos, ¿verdad? Que buscan moléculas con algún potencial curativo de un X padecimiento. Esa es la fase preclínica. No tiene que ver con pacientes, ¿verdad? Es absolutamente biológica, química, molecular, etcétera. Y se descartan las moléculas que tengan un perfil tóxico. Por los laboratorios de las compañías farmacéuticas pasan cientos de miles de millones de moléculas, ¿verdad? Que son probadas a ver si funcionan y cuál es su perfil tóxico, y primero lo prueban en laboratorios, en monos, en ratones, etc. Luego viene, ya cuando ha pasado esa primera fase, son voluntarios sanos, se busca la dosis más efectiva con menos efectos adversos. Entonces, en enfermos susceptibles de ser curados por el tratamiento, en la fase 2 se busca información sobre la eficacia del tratamiento. Vean que estamos hablando de eficacia. Y eficacia no es igual que efectividad.
no es igual, un medicamento eficaz no es igual que un medicamento efectivo. Porque la eficacia es lo que estamos midiendo en grupos muy reducidos de pacientes o enfermos. Y medimos cómo responde la patología al tratamiento A y cuánto se nos puede ser que pase, pero cuál es la seguridad de ese medicamento. ¿Se mueren? No se mueren, pero sí tienen fallas multiorgánicas o tienen fallas orgánicas o tienen muchos efectos adversos de importancia. Los efectos adversos se clasifican en grados, ¿verdad? En grado 1, 2, 3, 4. Entonces, eso es cómo medimos la eficacia y la seguridad. En la fase 3, evaluamos eficacia y seguridad en condiciones de uso habituales, ¿verdad? 2 grupos que reciben o no el tratamiento. Ese es un ensayo clínico tradicional. Los otros 3 ensayos son ensayos por lo general que no son randomizados, o si son randomizados pero no son doble ciego. Y ya en la fase 3 evalúan eficacia y seguridad en condiciones de uso habituales. Esos son los estudios pivotales. La primera fase clínica en población, ¿verdad? En la fase 3. Y la fase 4 son ensayos clínicos que hacen una vigilancia de los tratamientos ya aprobados, ¿verdad? Cuando entra un medicamento a fase 4, es la evaluación del mercadeo, de cómo está resultando la respuesta del medicamento. Y permite investigar además formas de uso más eficientes. Si es en tabletas, si es inyección, si es inyección subcutánea, si es vía parenteral, etc. Pero entonces, aquí vemos esas 4 fases. Y la 5, la quinta, que es la fase preclínica, que es absolutamente volcada. Pero aquí la diferencia entre eficacia y efectividad es cuando ya el medicamento ha pasado la fase 3 y empieza a probarse en grupos de población grandes, ¿verdad? Entonces ahí sí estamos midiendo la efectividad. La seguridad la medimos desde la fase 1, ¿verdad? Es lo primero que empezamos a medir. ¿Por qué? Porque un ensayo clínico se lo vamos a dar a pacientes que pueden tener reacciones tan fuertes hasta la muerte, ¿verdad? Entonces ahí hay que buscar las dosis adecuadas para tratar de disminuir los efectos adversos. Entonces, seguridad es lo que tiene que ver con los efectos adversos y con la muerte. Eficacia es la respuesta de la patología al tratamiento. Y efectividad es la medición de la eficacia en grupos poblacionales. ¿Queda clara esa diferencia? A ver, doctor. ¿Quedó claro, chicos? ¿No está clara la diferencia entre eficacia y efectividad? Eso ha sido ahí con lo del COVID, ha sido bien ejemplarizante, ¿verdad, Mario? Claro, el COVID ha sido un laboratorio para aprender todas esas cosas
y ven los errores que se cometen. Ahora, uno de ustedes que dijo, me dio una definición. Por ejemplo, tal vez midiéndolo a través de ejemplos, doctor, para ver si lo entendemos, los conceptos. Para el COVID, cuando se inició el uso de la ivermectina, entonces la mayoría creía en el tratamiento que era efectivo para el COVID, ¿verdad? Entonces empezaron a indicarlo y para los estudios de la ivermectina. Entonces, en la primera fase, en la fase 1, podría haber sido efectivo, pero tal vez a dosis demasiado alto para el consumo humano, para tratar ya el COVID. Es que el problema de la ivermectina y todos los medicamentos no pasaron por todo este proceso. No. Pero poniéndolo como un ejemplo, digamos, de que no pasó. Ya entiendo. Y entonces ya en la fase 2, pasando de la 1, ya para que hubiera pasado a estos niveles, ya fase 3 y todo eso, ¿verdad? Entonces ya para medir la eficacia de, digamos, tener la información de eficacia en esta fase 2, ya sería en la parte de los grupos grupos enfermos, ¿verdad? De darles el tratamiento y medirlos con los grupos controles, a ver qué tanto estaba siendo efectivo la dosis de digamos los 6 miligramos que estaban dando, una tabletita en la mañana, otra en la tarde, por cada día, por 3 días. Entonces sí es efectivo esa dosis. Y entonces midiéndolo en los enfermos y en los no enfermos para ver el resultado. Y entonces luego de eso también ya para llegar a una fase 3, ya estos dos grupos que se hacen los grupos del grupo que recibe el tratamiento y el grupo que no recibe el tratamiento, del grupo enfermo del COVID, ¿no? Correcto. Entonces ahí se va a medir ya para la fase 3 la eficacia y seguridad, qué tan seguros son a esas dosis. ¿Qué tal si alguien dice, no le demos 6 miligramos, sino que démosle 15 miligramos? Entonces, para medir seguridad y eficacia de este producto, hasta llegar ya a niveles que ya están, bueno, entonces dice la OMS, ya está, o la FDA, están, ¿cómo se llama?, aprobados para el uso de la población, y entramos a la fase 4 para ver qué forma podrían ser. Y ya pueden inventar la forma tópica, la forma oral, forma sublingual, forma nasal, como sea, para ver la forma, cuál es de estas formas de dar el tratamiento es más eficiente, para poderle definir por las 3 palabras de efectividad, eficiencia y seguridad. Eficacia, seguridad y efectividad. Y efectividad, correcto. Correcto. Sí, eso hubiera sido lo ideal. Ahora, hay algunos ensayos clínicos publicados. Bueno, hay una revisión Cochrane que demuestra la inefectividad de ivermectina. Fue publicada hace 2 semanas más o menos. Y demuestra también la cantidad de ensayos clínicos mal hechos, con problemas de tamaño de muestra, la forma en que los pacientes fueron seleccionados no es clara. Hay muchos errores metodológicos en los ensayos. Ahora la doctora Rodríguez me mandó algo. ¿Quiere comentar eso, Virginia? Sí, eso que se parecía a aquello cuando empezó lo de la hidroxicloroquina, ¿te acuerdas? Es que Virginia y yo estuvimos en constante comunicación con todas esas cosas que aparecían. Es que era mucho sufrimiento para llevarlo individualmente. Ay, sí, demasiado sufrimiento. Aquí en Costa Rica empezaron a darles hidroxicloroquina a todos los pacientes y se las daban en el hospital, se las daban en la casa. Y yo conozco algunos algunos que se murieron por eso, pero no estaban
el primer estudio que se hizo de hidroxicloroquina, que lo hizo aquel famoso médico francés. No Sí, tenía- ¿cómo se llama? Didier Raúl. Sí, no tenía Ay. ni pelo ni cabeza. Entonces era una cosa horrible, horrible. Sí. Y la gente se leyó el ensayo y un discurso que él publicó y le creyeron. Perdone que me estoy comiendo un pedacito de queso que me trae. Y le creyeron. Pero, ¿por qué le creyeron? Porque no saben o no sabían evaluar la calidad del ensayo que él publicó. ¿Verdad? Entonces, por eso es muy importante aprender a leer los componentes de un ensayo clínico aleatorizado para que uno no caiga en el engaño. Ahora, el sesgo, ¿verdad? Como les decía, es inherente a todos los estudios clínicos, pero sobre todo a los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Verdad? Les voy a decir un poco lo que hace Cochrane, porque es un principio universal aceptado, válido. Las revisiones sistemáticas dependen, por supuesto, de los estudios incluidos. Imagino que ya habrán aprendido que la revisión sistemática no es otra cosa más que síntesis de la investigación, y la de mejor calidad es la que concentra ensayos clínicos y aleatorizados para hacer la síntesis. Esa clase te toca a ti, así que en el futuro lo van a ver eso. Ok. Sí, es cierto. Se me había olvidado, Virginia. Estudios incorrectos, ¿verdad? Entonces ahí revisamos con resultados engañosos. Evaluar el riesgo del sesgo de cada estudio. No podemos medir la presencia del sesgo. Los sesgos pueden sobreestimar o subestimar el efecto. Debemos buscar métodos que minimicen el riesgo de sesgo. Cochrane siempre utiliza al menos 2 evaluadores que conozcan el contenido y el método de evaluación para determinar los sesgos de la construcción de una revisión. Ahora, sesgo no es lo mismo que imprecisión, calidad e informe. Esto es otra forma de evaluar la certeza de la evidencia o de los resultados que da un ensayo clínico. ¿Verdad? Que la vamos a ver más adelantito con una pincelada, pero que es imprecisión, que es calidad, que ahora se conoce mejor como certeza, ¿verdad? Y el informe en los ensayos clínicos. Puede que un investigador haga uso adecuado o uso de los métodos adecuados, pero que no los describa adecuadamente. El grupo Gray, precisamente, cuando empezó a evaluar la discusión entre calidad y certeza, decidió irse por certeza de la evidencia, porque calidad, los autores se sentían ofendidos cuando decían calidad muy baja de un ensayo clínico. Y no era que el estudio estaba mal hecho, es que la medición del efecto fue lo que estuvo mal hecho, o que producía dudas por el método utilizado. Entonces hay que tener eso muy claramente definido. Y yo le voy a dedicar mucho a esta parte, porque ustedes están aprendiendo y tienen que estar muy claros cuáles son los sesgos y cómo manejarlos
y cómo hace Cochrane para manejarlos. Les voy a mencionar una herramienta de 7 dominios, que es el famoso ROB1 de Reason Bias de Cochrane 1, ¿verdad? Ya existe un ROB2, pero eso lo podemos ver en otra sesión y probablemente el de revisiones sistemáticas, porque es un poquito más complejo. Pero yo lo que quiero ahora es dejarles claro que todo ensayo clínico aleatorizado está en riesgo de presentar sesgos. Y Cochrane lo divide así: bajo riesgo de sesgo, alto riesgo de sesgo y riesgo de sesgo poco claro. Es decir, yo tengo dudas de algunos procesos, pero no me es claro, entonces no lo voy a calificar mal, pero sí pongo que el riesgo de sesgo fue poco claro. Y apoyos a la valoración son pruebas, citas del artículo o de otras fuentes, explicación del autor de la revisión, y esto es para una revisión Cochrane que lo vamos a ver más adelante. Estos son los dominios que Cochrane evalúa en el riesgo de sesgo. Pero ahora ustedes se van a quedar con la boca abierta porque apenas evalúa 7. Hay un catálogo de riesgos de sesgo desarrollado por Oxford que describe 345 sesgos. Entonces estamos muy lejos, ¿verdad?, de ser totalmente completos, pero estos son los riesgos, los dominios de sesgos que más pueden influir en la calidad de un ensayo clínico aleatorizado. Empezando por la generación de la secuencia aleatoria. ¿Cómo se generó la secuencia aleatoria para la asignación de los pacientes a cada grupo? ¿Verdad? Y el ocultamiento de la asignación. A ver, si yo les digo ocultamiento de la asignación, ¿ustedes qué entienden? Alguien que me diga qué entiende, en sus propias palabras, qué entiende por ocultamiento de la asignación. A ver, pensemos que estamos en cualquier lado y yo le digo, en un ensayo clínico, ¿qué entiende usted por ocultamiento de la asignación? ¿Qué es lo que yo asigno en el ensayo clínico? Si yo soy el investigador principal, ¿qué es lo que voy a asignar? Que no se sabe en qué grupo está cada paciente. Claro, entonces el ocultamiento de la asignación es que la asignación de cada paciente de los escogidos para el grupo instrumental o el grupo aleatorio debe ser oculta. No la debe conocer ni el investigador, ni los analizadores, ni los pacientes, no la deben conocer nadie, ¿verdad? Ahora, cegamiento de los participantes y del personal. ¿Eso es posible hacerlo en todo ensayo clínico aleatorizado? No, no es posible en todo ensayo clínico. A ver, En por ejemplo. procedimientos quirúrgicos no es posible ocultar o utilizar algún tipo de técnica quirúrgica o algo. Ahí no se puede ocultar, no puede haber cegamiento del personal que lo practica. Tal vez puede ser cegamiento para el participante, pero no para quien ejecuta el procedimiento quirúrgico como tal. Bueno, para el participante depende qué tipo de cirugía que es, pero el participante, por principios éticos, se le tiene que decir qué es lo que lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, el cegamiento puede ser para los analizadores, para los que
analiza los resultados. Para ellos sí puede ser cegado. Y ahí dice cegamiento de los amadores de resultados. En eso es casi posible en todos los estudios, excepto en los open label, que ya por principio, cuando son estudios pivotales, prefieren no tenerlos cegados. El otro dominio de sesgo es datos de resultados incompletos, ¿verdad? Eso pasa en muchos estudios. Y notificación selectiva de los resultados. En algunos ensayos, ustedes pueden leer que los autores presentan 1000 pacientes en el grupo control y el grupo experimental. Y después empiezan a presentar de los estudiantes, de los pacientes que reaccionaron con efectos adversos, el 40% del grupo experimental y el 40%, el 20% del grupo control. ¿Y qué? Eso está bien, presentarlo así. ¿Ustedes qué hacen cuando les presentan un número relativo? ¿O lo aceptan? Es que si yo tenía 1000 pacientes, pero de camino se me podían haber muerto 800, y yo después presento 20, 40, yo no sé qué pasó con los otros pacientes, porque no me dicen, ¿verdad? No me dicen qué pasó. Yo tengo que asumir que se murieron. En este caso de los datos de resultados incompletos, hay algunas herramientas para el análisis de la calidad, que es, por ejemplo, el análisis por intención de tratar, ¿verdad? Entonces hay unas técnicas ahí que ahora lo vamos a ver cuando veamos revisiones sistemáticas, pero es muy importante que nosotros verifiquemos que en el ensayo se están presentando los resultados completos, no incompletos, y que me están notificando todos los resultados, no solo una parte de los resultados, que es muy común en algunos ensayos. Y luego el séptimo son otras fuentes de sesgo, u otros sesgos, que hay, por ejemplo, el sesgo de apoyo farmacéutico. Hay otros miles que los describe muy bien. Entonces yo siempre recomiendo que los que estén interesados en esto, en primero construir ensayos clínicos, luego leer y evaluar ensayos clínicos para tomar decisiones, lean, entiendan estos 7 dominios de Cochrane, vean lo que dice Gray y vean los posibles sesgos que diga el catálogo de sesgos de Oxford. Por ejemplo, este es un resumen del riesgo de sesgo de Cochrane. Ese es el ROP 1. Entonces, así es como aparece en los estudios, ¿verdad? En la revisión sistemática. Esto es el primero que vimos, el Random Sequence Generation, ¿verdad? Selection Bias, o riesgo de selección, o sesgo de selección, que es el que yo hago y yo sé cuál es el paciente que está con este tratamiento, el que está con el otro tratamiento, etc. El riesgo de asignación, el cegamiento de los participantes. Ahora, esta tabla de Cochrane es un gráfico que nos ilustra muy bien y nos deja ver más o menos cómo está la calidad de los estudios que incluimos. Amor y Cofea es un estudio publicado en el año 2000. Así es como se ponen las citas
bibliográficas en las revisiones sistemáticas Cochrane. Nada más el apellido, como es un apellido combinado, entonces aquí, y el año. Deliciosa 2004, etc. Entonces, vean que aquí este signo de interrogación es que quiere decir lo que les decía hace un rato, que no es, que es confuso, que no hay claridad para decir que es alto riesgo de sesgo o mediano riesgo de sesgo. Y así vemos la calidad de los estudios. Cuanto más verdes veamos, vamos a entender que hay mejor. Y cuanto más veamos en esta primera líneas, más desconfianza o confianza podemos tener en los estudios incluidos, porque hay aquí, por ejemplo, Deliciosa 2004, vea que en estos dos estados dudosos, y aquí hay este sesgo es peligroso, porque parece ser que hay sesgo de reporte, ¿verdad? Entonces, no reportaron todos los datos, solo reportaron los buenos, pero por eso está en rojo. Y así vamos viendo, cada ensayo clínico tiene su calificación, de acuerdo a ROC 1, a los riesgos, a los 7 dominios que vimos ahora de Cochrane. Entonces, estos son los componentes que un autor debe cuidar a la hora de publicar un estudio. Ensayo clínico aleatorizado. Debe estar seguro de que el riesgo de caer en estos sesgos no sea muy fuerte. Este es el gráfico, otra forma de presentarlo, ¿verdad? El reporte incompleto de los datos, que en inglés se llama también attrition bias. El reporte selectivo, que se llama reporting bias, ¿verdad? Y tienen que ver los títulos, los nombres en inglés, porque aparecen siempre en inglés. Random Sequence Generation, Selection Bias. Es el riesgo de selección, ¿verdad? Allocation Concealment es Selection Bias también, pero es como yo reparto los pacientes en los dos grupos o los grupos. Y eso se llama Performance Bias, porque es el cegamiento de los participantes y el personal, ¿verdad? Y este es Blinding of Outcome Assessment, Detection Bias. Este es el sesgo cuando los autores se autorreportan los resultados. Entonces, ya yo empiezo a conocer resultados, entonces estoy cayendo en un sesgo que es muy peligroso. Y así sucesivamente. Entonces, este gráfico, ¿verdad? Nos enseña, nos muestra en color más o menos cómo están distribuidos los sesgos. Y vemos que el amarillo es fuerte en algunos, lo que nos hace tener la duda de que puede haber una mezcla de la calidad de los ensayos. Este es el archivo que les decía, que se los aconsejo. Y si quieren participar, pueden participar, a contribuir, a preguntar. Está todo en inglés. Vean que la gente que trabaja ahí es gente joven y gente vieja y gente de mediana edad, ¿verdad? Y son los que han construido este famoso catálogo de sesgos, ¿verdad? Que es una lectura obligatoria.
Yo digo que cualquier investigador, sea revisor Cochrane o no Cochrane, o sea lector de ensayos clínicos para toma de decisiones clínicas, debe conocer todo esto. Les recomiendo leerse Big is not always beautiful de Apple Heart Study. Eso es un estudio muy hermoso para leer. Y aquí dice esto es cuáles fueron los sesgos más vistos. Selection bias, Hawthorne effect. ¿Han oído ustedes hablar del Hawthorne effect en los ensayos clínicos? Bueno, es el prejuicio que tenemos acerca de una intervención. Y pasa que a veces esperamos mucho de una intervención porque estamos prejuiciados, o esperamos menos y nos encontramos con más. El Hawthorne effect es muy común, más común. Ahora les voy a explicar a dónde lo estamos viendo nosotros, en qué proyecto. Es un proyecto muy interesante que me gustaría contarles más, pero no tengo ese tiempo, pero sí lo vamos a ver. Entonces aquí, esta es la dirección https://catalogofbias.org. Y como pueden ver, pertenecen al Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford. Es que los invito a que gocen un rato con las cosas que uno no se imagina que puede ser un bias. Ese es el proyecto que yo les estaba conversando. Es el COVID-19 Knowledge Accelerator, del que tengo el privilegio de ser participante y participar activamente. Esto es un intento que va muy bien de computarizar la medicina basada en la evidencia. Es decir, hacer todo lo que tiene que ver con evidencia, con análisis crítico, con convertirlo en que sea leíble tanto por personas como por máquinas. Y por lo tanto que sea intercambiable, ¿verdad? Que yo puedo usar parte de las cosas que desarrollamos aquí. Entonces, esto que estamos haciendo tiene más. Hemos hecho un análisis profundo de todos los sesgos posibles en un ensayo clínico o en una revisión Cochrane, o una revisión no Cochrane. Bueno, quería saber si me sale. Por ejemplo, en esta dirección, ustedes pueden ingresar a esa dirección. No tienen las claves, pero uno que está ahí como autor, entonces sí puede ingresar, pero ustedes pueden ver lo que yo les estoy enseñando, ¿verdad? En esa dirección, vamos a ver, en esta dirección que ahí la van a ver ahorita. No, es que Zoom no funciona como funciona con los presentadores. Bueno, esa dirección ustedes pueden copiarla y se meten más tarde y ven todo lo que pueden ver ahí. Y lo que no pueden hacer es escribir porque tienen que estar inscritos, pero ustedes ya pueden ver esto. Esto, por ejemplo, es un estudio muy interesante que a mí me sacó las caras porque yo tuve que hacer algunas partes de esto. Y es un estudio muy complejo, que se llama Anticoagulation for Not Critical Ill COVID-19 Multiplatform RCT. Es un estudio de multiplataforma que además
usa un proceso de randomización muy complejo y de selección de los pacientes. Entonces nos puso a sufrir mucho. Yo no los quiero poner a sufrir a ustedes, pero esto que estamos haciendo va a ser en la plataforma, ¿verdad? Donde vamos a construir revisiones sistemáticas en cuestión de 2 años. Va a ser totalmente computarizada. Y ustedes pueden ver aquí a la izquierda que usted puede navegar en Summary, Table View, Population, Results y Recent Bias. Y los metadata, que eran metadata en informática, se refieren a las partes ocultas de las publicaciones, ¿verdad? Y JSON, este view JSON que ustedes ven ahí, es ver esto mismo, pero el lenguaje de máquina, que eso hace Coca. Yo no hago eso, ¿verdad? Porque yo del lenguaje de máquina puedo hablar más chino que el lenguaje de máquina, pero esa es la idea. Entonces, ya tenemos casi 2 años de estarlo trabajando. Y aquí ven ustedes que aquí calificamos el riesgo de sesgo, ¿verdad? Y espérense, se me fue para el otro lado. Es el mismo, sobre el mismo estudio, ¿verdad? Pero riesgo de sesgo, extremely serious concern, ¿verdad? Encontrado, ese estudio es como ambivalente, tiene cosas buenas y cosas peligrosas, pero son 2 ensayos clínicos grandes. ¿Ves? Pero aquí está alguna nota, definition of selection by a bias resulting from method used to select subjects or data. Fue el que encontramos. Y que selection bias no tiene implicaciones serias. Bueno, muchachos, ya les expliqué los componentes de un ensayo clínico, me metí a la parte de análisis de sesgo, que es inherente a cómo hagamos un ensayo clínico. Y ahora siempre que lean un ensayo clínico aleatorizado, piensen en los sesgos que puede tener. Ahora, ¿cómo los empiezan a descubrir? Hay que hacer un cambio de hábitos, que yo no sé si ustedes lo tienen. Que es que tenemos que leer, antes que leer resultados, veamos los métodos del ensayo, cómo hicieron cada cosa. Y ahí empezamos a tener una idea de la validez del ensayo. Ahora sí, vamos a oír preguntas que ustedes tengan al respecto. No pregunten tanto, que me quedo sordo. Vamos, animémonos. Es que hoy vinieron mucho menos, ¿verdad, Virginia? 16, sí, en eso estamos más o menos. Ok. Me parece que también ellos quieren tomar un tiempo para repasar las clases. Quizá por eso también están calladitos. Son buenos chiquitos. Vos meterse al fuego, las manos al fuego por ellos. No, sí, está bien. No sé si quieren preguntar algo o si ya quedaron bien. ¿Están ahí? Hola. Sí, estamos acá, doctora. Okay. Lo que pasa es que también es una información un poco, por lo menos un poco difícil de ir digiriéndolo, ¿verdad? De irlo asimilando, pues.
A ver, Entonces, dígame. es algo en lo particular que no estamos en nuestra zona de confort, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, por lo menos asimilarlo. Había una parte en la que decía, creo que hablaba de los sesgos, que nunca íbamos a llegar al 8.4%, algo así decía. No, eso es un número, no le ponga atención a ese número, es un número creado como ejemplo, pero no tiene nada que ver. Y si usted quiere llegar al 8.4% y para eso aumenta el tamaño de la muestra, nunca lo va a conseguir porque hay errores que no se lo permiten hacer. Eso es lo que queríamos decir. Perfecto. Y para mí, doctor, o sea, de lo que le he escuchado, lo que me queda la sensación es que como que no hay ningún estudio clínico aleatorizado o revisiones sistemáticas que sean completas, 100%, que no tengan sesgo. Y eso es lo que hay que tener cuidado con todo esto, que la revisión que Cochrane hace, que solo pone 7 puntos, pero que hay otras revisiones que ponen más revisiones de sesgo. Entonces me da la sensación de que no hay ningún estudio que le creamos 100%. A ver, eso es una conclusión muy interesante, doctor. Y yo le voy a decir que tiene usted razón. No podemos creer. Vea, acuérdense que estamos hablando de probabilidades. La evidencia es buscar probabilidades, ¿verdad? Pero nunca vamos a encontrar la verdad absoluta, porque no existe la verdad absoluta. Entonces, yo me acerco con todos estos métodos, me acerco más o menos a la verdad, pero ¿cuán cerca estoy de la verdad? Depende de cómo haya medido yo los efectos que estoy buscando. Pero ningún estudio le va a dar la verdad absoluta. Eso que usted entendió, esa es muy desilusionante, pero así es. Cuando hablamos de que tenemos un intervalo de confianza del 90%, que eso es lo que, cuando medimos el efecto de los ensayos clínicos, ¿verdad? Entonces usted ve que dice intervalo de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir eso? Un intervalo de confianza del 95%. Es como que me esté dando un chance de que voy a fallar un 5%. Exactamente, mi querido doctor. Así es. Que usted no sabe, ¿verdad? Ahora, hay maneras de hacer análisis matemáticos para ver cuánto confiable es esa medición, porque yo no tengo el riesgo relativo, lo puedo tener en odds ratio, ¿verdad? Y entonces, el riesgo relativo es una medida engañosa. Entonces, cuando yo quiero conocer más, yo tengo que tener el riesgo relativo, pero también tengo que tener el riesgo absoluto, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes están en un grupo y cuántos en otro? Si a mí me dan un riesgo relativo de 0.5, pero yo me voy a revisar el riesgo absoluto y veo que se refiere a 3 pacientes, ¿verdad? Porque ahí tengo que tener el número de pacientes que están en ese grupo. Entonces ya me desilusiono porque el número absoluto es muy pequeño. Entonces, por eso tengo que tener cuidado cuando leo, ¿verdad? Estas cosas. Los ensayos clínicos te dan la posibilidad también de valorar el tamaño del efecto. Y ya con el tamaño del efecto puedo tener otras cosas. Una medida interesante para medir el tamaño del efecto, que es de uso común, es el NNT.
número necesario para tratar. Eso lo tengo en ensayo clínico. Y tengo una fórmula para calcularlo. Pero hay una página que los invito a que la visiten, que se llama, así como suena, thennt.net. Métanse ahí, está en inglés, consúmanse el tiempo leyéndola y van a entender eso que usted propone como preocupación. Doctor, así ha sido siempre. Antes de que vinieran los ensayos clínicos ya más formales y se hiciera la revolución de la medicina de la evidencia, era peor, ¿verdad? Y la coloración Cochrane se llama Cochrane porque Archie Cochrane describe el desastre que era la investigación clínica, ¿verdad? Entonces, véanlo con todo cuidado. Métanse ahí al NNT. Entiendan qué quiere decir. Y que es una medida que me da a mí, en números absolutos, cuántos pacientes voy a salvar por una intervención y cuántos me van a morir, porque está el NNH, ¿verdad? Que es el number needed to harm, o número necesario para dañar. Esas son medidas también que salen de los ensayos clínicos. Por eso es que los ensayos clínicos son un gold estándar, porque me permiten sacar muchas conclusiones. Pero la puedo sacar si el ensayo está bien hecho. Ahora, ustedes van a hacer ensayos, probablemente, pero ustedes están ejerciendo la medicina todos los días. Entonces, ¿de dónde sale la información que ustedes usan para tratar a un paciente? Sale de ensayos clínicos. Unos buenos, unos malos, otros muy malos y otros desastrosos. Algunos pueden considerarse como muy buenos o excelentes, pero siempre tienen problemas, porque nunca llegamos a la verdad absoluta por medio de la investigación clínica. Siempre nos aproximamos. Por eso, un bioeticista canadiense dice que la medicina basada en la evidencia debería también llamarse medicina de probabilidades, porque lo que me da a mí es una probabilidad de acercarme a la verdad absoluta, pero nunca voy a tocar la verdad absoluta. Así es, quiero aportar también ahí la frase tan bonita del doctor Salvador Pita Fernández, que lastimosamente nos dejó también en el 2019 junto con Sackett, que él dice que la medicina es una ciencia de probabilidades y el arte de manejar la incertidumbre. Exacto. Que bien es cierto que estás preocupado, Harold, pero como bien dice Mario, antes era peor, ¿verdad? Allá por los años 70, 80, al inicio de los 80, eso era peor porque las decisiones se tomaban en bases a anécdotas, en base a gustos de algunos de los médicos que se hacían famosos y no habían probabilidades confirmadas. Y si bien es cierto, nosotros vemos la medicina ahorita diferente cuando uno conoce la ciencia médica que está basada en probabilidad, la ves diferente. Yo no sé por qué algunos creemos todavía que tenemos dogmas. O sea, no podemos ejercer una medicina dogmática. No. ¿Ya? No se puede. Y también cuando uno tiene que estar ávido de estar leyendo y leyendo es porque también evoluciona rápidamente. Hay veces para mejorar, la mayor parte de veces para mejorar. Pero también podemos tener probabilidades bastante cercanas, como yo te invito a ver cuando ya veamos las revisiones Cochrane. Y no es que las revisiones Cochrane sean malas porque Oxford tiene más dominios de evaluación de riesgo de sesgos, porque lo que te está diciendo de los dominios son los 7 dominios que utilizan para evaluar los ensayos clínicos que entran.
no es que tengan esos dominios dentro de la revisión, sino que son para evaluar los riesgos de sesgos de los ensayos clínicos que entran a la revisión. Entonces está la revisión de antibióticos para apendicitis aguda. Es una revisión que tiene como 110 ensayos clínicos, algo así, con un tamaño muestral grande, con una TSA, que creo que ese tiene TSA, fíjate Mario, tan grande que se pasa la necesidad para ver efecto. Y esa revisión podríamos decir que es una de las probabilidades que más podemos tener confianza, porque es lo que puedo decir nomás, ¿verdad? Que tal vez se acercará bastante, pero nunca a la absoluta, la verdad absoluta, pero se acerca bastante. Entonces, sí es esa humildad ante la ciencia que tenemos que tener porque manejamos probabilidades, no podemos usar dogmas, ha mejorado en los últimos años, pero también depende de nosotros la capacidad de lectura, la capacidad de hacer, de aumentar esa ciencia y de enseñarle a nuestros estudiantes en la forma real de ver la medicina y no como superhombres o dioses que imponemos las manos y tenemos 100% de buenos resultados y 0% de eventos adversos. Claro. Ese es el kit del asunto. Que el paciente está esperando. Cuando va, como dicen los pacientes, voy donde esa eminencia, Sí. ¿verdad? Y va ciego. Y entonces, y le puede estar dando algo que le está haciendo mucho daño, pero el paciente no lo ve. Y el médico tampoco lo explica. Y el médico le está haciendo creer, porque lo hace, le está haciendo creer que ese tratamiento le va a curar todos los males, ¿verdad? No le habla con la verdad. Entonces, ese es el otro componente que tenemos que asimilar, que tenemos que ser muy cuidadosos de cómo le transmitimos la información al paciente, ¿verdad? De manera que no le quedamos crear falsas expectativas. Bueno, Perdón, Mario, yo sé que me voy a salir un poquitito del ámbito de la discusión, pero es que también que el paciente crea en esos médicos omnipotentes, en ese tipo de cuestiones, también depende de la parte cultural y todos no me dejarán mentir que para el paciente es más fácil creerle al charlatán que le va a decir que con esta agüita se van a curar del cáncer, que a nosotros que le vamos a decir que del cáncer no se va a curar, que le podemos hacer una resección paliativa, por ejemplo. Entonces, a veces esa es la parte que cuesta un poquitito dirimir de toda esta situación. Perdón que me salí un poquitito. No, tienes razón, Otto, tienes razón. Y es porque vieras aquí, Mario, que tenemos un montón de charlatanes que vieras. Pero bueno. Ay, pero Virginia, ¿vos conoces Costa Rica? Sí. Sí. Aquí hay un montón igual de charlatanes que le prometen al paciente el sol y la tierra y las estrellas. Sí. Y yo tengo casos de gente muy cercana que ha sido engañada por médicos tratantes. Claro. Sobre todo enfermedades tan complejas como el cáncer. Pero, doctor, esa es la verdad y yo estoy seguro que si empezamos a educar al paciente, el paciente va a preferir que usted le diga la verdad a que no le diga un cuento corto y otro largo y que compre esto y que venga acá y hágase este tratamiento y hágase este otro, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y estamos en un camino todavía, doctor. Estamos en un camino, y no crea que solo nos pasa a nosotros. Pasa eso en países ricos, pasa igual, ¿verdad? Porque la práctica de la medicina no se ha podido desprender todavía de aquellos vicios que tuvo, como decía, antes de los 70 y que y todavía los tiene. Así es.
Bueno, Mario, yo creo que vamos finalizando porque estos chicos ya 1 hora y media, ¿verdad? Tienen que ir a descansar, tú también, gracias. Y ya sabemos que te retomamos en las revisiones sistemáticas. Te voy a avisar que ha habido cambios de fecha posteriormente debido a que vamos a dar una pausa de 1 semana. ¿Oíste? Y entonces yo te voy a avisar cómo voy a rearreglar el calendario. Ok, perfecto. Te Virginia. agradecemos compartir con Con nosotros. mucho toda tu gusto. experiencia. Y ahí me escriben cualquier necesidad que tenga. Muchas gracias, Mario. Y todos cuídense también. Que Muchas tengan- gracias. que tengan- Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctora. Gracias, doctor. con Buenas gusto. noches a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Vayan a ver el partido en la tele. Noches. Adiós. Gracias, doctor Tristán. Buenas noches.